Buenas noches a todas las personas que se van a ir conectando. Vamos a esperar un ratito para poder iniciar, para dar inicio, que se conecten más personas y una vez que haya más personas vamos a iniciar. Buenas noches, pastora. Por mientras pueden ir a buscar algún snack, un tecito, un cafecito, un pancito, lo que usted guste para acompañarnos en este café con Jesús. Buenas noches, Mila. Buenas noches, Matías. También recuerden ir a buscar su Biblia para que podamos buscar los versículos una vez que lo hayamos dicho. Buenas noches, Estrellita. Ya. Buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Sabemos que más gente se va a ir conectando en la posteridad, una vez que ya haya sido transmitido un café con Jesús. Como siempre, ya los invité a que vayan a buscar sus cositas para comer, preparen sus corazones, chicos y chicas, para que podamos alimentarnos. Pero primero que nada, vamos a orar para dar inicio, primeramente porque es súper importante orar. Es la comunicación que tenemos directamente con Dios. Chicos, así que cierren sus ojitos, inclinen su cabeza para que podamos orar. Padre bendito, Padre de la gloria, vamos delante de tu presencia, primeramente, Señor, a darte toda gloria y honra en esta hora, para que tú tomes control de inicio a fin, Señor. Que seamos hablando a través de tu Espíritu Santo, que cada palabra que sea entregada en el día de hoy pueda atravesar los corazones de los chicos que están conectados, Padre bendito. Que tú puedas redarguir en sus corazones para que puedan ser transformados y ser hijos de Dios. Agradecemos por este momento y este día de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así le damos comienzo a un café con Jesús. Nuevamente, buenas noches a todas las personas que están presentes. Se agradece la concurrencia porque sabemos lo importante que es aprender del Señor. Como siempre les digo, uno como joven tiene tantas dudas, tantas preguntas, que muchas veces no logran ser contestadas. Pero aquí, en un café con Jesús, queremos ayudarte, guiarte como joven a los pies de Jesús, a sus plantas. Porque nosotros hemos vivido todas las cosas para glorificar el nombre de Jesús, porque hemos pasado tantas cosas junto a mi esposa han pasado hartas cosas, como Dios ha ido transformando poco a poco nuestras vidas para llegar a estas instancias
y poder darle la gloria a Él. ¿Ya? En este momento les voy a leer. Les voy a leer el descifrando el mensaje de esta noche. Amén. Así que el pasaje se encuentra en Isaías 1, versículo 18. Así que búsquelo ahí en su Biblia. Vamos a esperar unos segunditos para que lo puedan encontrar. Para que vayan a buscarle. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Me lo encontraron ya? ¿Me encontraron el versículo? Vamos a leer su palabra en el nombre de Jesús. Y dice así. Dice así. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Hemos leído su palabra. Ese es el versículo de hoy en el cual vamos a descifrar el mensaje, que muchas veces, como les decía, no lo entendemos porque se hace un poco complejo. Esto viene de la Reina Valera, versión Reina Valera 1980. 1960. Amén. Bueno, dice: venid luego. Lo primero que dice este versículo, ¿qué quiere decir? Con esto debemos entender que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo ni pensar tanto en acercarnos a Dios, sino que venid luego, no lo pienses, acércate a Dios, que es lo mejor que puedes hacer. Y dice que estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos a cuenta. Quiere decir que nosotros vamos delante de Él a confesar todos nuestros pecados, a entregar todo lo que hay dentro de nosotros. Es confesar y estar a cuenta. Es como saldar, como entregar todo lo que hay, todo el pecado que tenemos dentro de nosotros. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy oscuro que sea tu pecado, por mucha mancha que sea el pecado, Él lo va a emblanquecer. Independiente de todas las cosas que puedas haber hecho en tu vida. Puedo dar fe porque mi padre se convirtió al Señor y él en su interior sentía culpa. Decía: pero ¿cómo yo me voy a acercar a Él si he sido tan malo? Y aunque usted no lo crea, el Señor tocó su corazón y pudo ser transformado. Y lo más hermoso es que su Espíritu Santo pudo redarguir en su corazón y quebrantar, y que él pudiese sentir el perdón de Dios. La grana. Exacto. Vamos a ver también lo que dice aquí referente a lo que es la grana y el carmesí, que eran de color rojo y se utilizaban en esos tiempos para teñir la ropa y no se podía sacar con nada. Amén. Entonces con eso podemos entender que nada sacaba la mancha. Solamente Cristo Jesús es quien nos blanquea. Les voy a contar una anécdota que me pasó con mi esposa. Nosotros tenemos un emprendimiento en el cual necesitamos comprar blanqueadores para poder probarlos. Y teníamos un mantel guardado hace mucho tiempo que estaba manchado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aparte de utilizarlo dentro de lo que es nuestra pyme, dijimos con mi esposa: ok, vamos a utilizarlo, vamos a ver si es que realmente son buenos. Entonces lo utilizamos en una mancha grande que había en el mantel. Y este mantel
se le echaron varios productos, eran alrededor de 7 productos para blanquear. Se lavó la lavadora. ¿Y qué creen que pasó? No salió la mancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que el único que puede quitar toda mancha de pecado, toda mancha que hay en nuestro interior, es Jesús. En ese tiempo, este mensaje fue para los israelitas. Fue para los israelitas, pero en este tiempo estamos en el tiempo de que Jesús murió por nosotros. Y a través de su sangre somos lavados, a través de su sangre somos purificados, limpiados de pecado. Amén. Así que no se olvide quién nos blanquea. Entregue su pecado, acérquese al Señor, no espere más. Es el momento de acercarse, chicos, es el momento de ir y no lo piensen más. Y desde ese momento va a empezar un proceso por el cual va a ser transformada su vida. Poco a poco, bueno, hay gente que se transforma al instante, pero hay gente que va siendo procesada. Pero que cuando nos acercamos al Señor, vamos a ser transformados. Amén. Y ese ha sido el mensaje, el descifra el mensaje de hoy. Amén. Amén. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Interesante o no interesante? Vamos a poner... Amén. Qué es bonito hablar del Señor. Sé que a veces la gente que está detrás de cámara, pero es increíble cómo Dios nos va transformando. Es increíble uno cuando, como dice primeramente la palabra es para uno y después para los demás muchachos, muchachas, chicos. Pero les insto a que vayan al Señor, no lo duden, no lo piensen más, háganlo. Y no se sientan culpables. Amén. Vamos a escuchar una alabanza para preparar el ambiente. Vamos a preparar el ambiente para que podamos recibir la palabra que hay para hoy. Amén. Vamos a escuchar esta mano. Si quiere dejar algún saludo, si quiere dejar alguna petición de oración, si tiene alguna duda, puede escribir ahí en los comentarios. Amén. A todo lo que soy para ser en nombre de Jesús, Señor, prepara los corazones, Señor, de todo para que se vayan a conectar, puedan recibir, Señor, amado, tu palabra, Señor, que puedan ser atravesando sus corazones, Padre amado. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, de todo nuestro
Menos de mí y más de ti yo deseo. Espíritu Santo, desciende. Menos de mí y más de ti yo deseo. Renuncio a todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Prepara, Señor, prepara nuestros corazones y así igual que también. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Nos rendimos ante ti, nos rendimos nuestro orgullo. Llena el vaso, Padre bendito. Llena el vaso, Padre bendito, en el nombre de Jesús. No somos nada, Señor. No somos nada, Señor. Si no somos dignos de ti, Señor bendito. Así es, Señor bendito. Hazme a tu forma, rindo mi ego a tus pies. Rindo mi ego a tus pies. Rindo mi ego a tus pies. Nos rendimos, Señor bendito. Nos rendimos, Señor bendito. Hazme a tu forma, rindo mis coronas a tus pies. Rindo mis coronas a tus pies. Amén. Voy a dejar aquí a mi esposa. Me despido de todos. Muchas bendiciones. Dame la forma que soñaste para mí. Seguimos en el mismo ambiente, adorando el nombre del Señor. Si usted no sabe lo que es adorar, cierre sus ojos un momento y manténgase en silencio. Créame que cuando uno tiene esos 2 minutos en silencio, las cosas comienzan a cambiar. El Espíritu Santo se comienza a manifestar, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra en Romanos. Gracias, Señor. Danos la forma que soñaste para nosotros. No nosotros, Señor, sino tú en nosotros, Padre. Tú eres el alfarero que moldea conforme a tu voluntad y a tu corazón, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir lo que viene de parte de tu Espíritu Santo. Nos disponemos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Hazme a tu forma, hazme a tu forma. Rindo mi
Gracias, Señor. De nada sirve, Señor, que nos creamos la gran cosa si todo te lo debemos a ti, Señor. De nada sirve lo que tengamos, Señor, si todo viene de parte de tu corazón. Todo nace y es traído a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Bendito Jesús. Queremos que tú seas el director de nuestra película, Señor. El director de todo lo que se gesta en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos, Señor. Espíritu de Dios, trae calma, trae paz, trae tranquilidad en esta hora a los corazones abatidos, a los corazones que están angustiados, pasando dificultad. Ven a poner la calma que solo viene de parte tuya. Todo espíritu contrario a tu presencia es atado a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, en esta hora, dispuestos a recibir lo que viene de ti. Haznos a tu forma, Señor. Amén. Dios bendiga a todos los que están conectados, a los que se conectan más tarde, a los que lo ven después, a los que comparten. A todos, 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 Dios les bendiga en gran manera. Sé que después en la noche o cuando las personas tienen tiempo lo comienzan a ver. Y ha sido un tiempo de mucha bendición, un tiempo de mucha respuesta de parte del Señor también. Es un tiempo donde el Señor va a comenzar a responder todas las inquietudes, todas las dudas, todas las peticiones que ustedes tengan. Van a empezar a acelerarse los tiempos de la manifestación de nuestro Dios. Así que, sin más, vamos a pasar a la palabra, a lo que nos trae el Señor en este día. Pero quiero compartir con ustedes una pequeña experiencia. A todo esto todavía estoy un poquito resfriada, ando media chascona. Es normal en mí, no me gusta peinarme, pero hoy día fuimos con mi esposo a comprar y los dos andábamos con nuestras poleras evangelizando. Y es increíble el impacto que puede tener una palabra en una polera. Yo sé que a lo mejor muchas personas piensan, no, pero eso es evangelizar también. Es también demostrar que todavía hay gente que predica. Aún con tu ropa tú puedes predicar. Nosotros tenemos esta polera que es de Un Café con Jesús. Atrás sale el logo del programa de Un Café con Jesús. Y la polera dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20, y la gente leía Apocalipsis así como que, mira, a las personas la palabra Apocalipsis les asusta mucho. Pero si ustedes se toman el tiempo de leerlo, es un libro donde uno puede ver tantas manifestaciones del Espíritu Santo, que todo fue llevado por el Espíritu. Todo lo que le mostró a Juan, todo fue por el Espíritu Santo. Y él escribía, tomaba nota. Y lo lindo de esto es que uno, a través de una simple polera, puede impactar el corazón de una persona. Y llegamos a la caja a pagar y yo llevé de estas tarjetitas que me entregó mi hermana y una lapicera de la misión. Y voy y entrego, y el Señor, el Espíritu Santo de Dios me hace sentir y me dice, entrégale a ella una lapicera y uno de estos. Y uno como que le da vergüenza porque dice, ¿será o no será? Como que entra la duda. Y yo vengo y mi esposo me mira y yo se lo entrego a la niña. Y a la niña le brillaron los ojos. Y me dijo, para mí, me dijo así como que fuera un regalo, como que le estuviera dando 1.000.000 de pesos, así. Y le brillaron los ojos y yo se lo entregué. Esto es para ti, le dije, yo te lo manda el Señor. Se lo entregué y lo guardó, y cuando se despidió me dijo muchas gracias. El Señor no sabe
O sea, el Señor sabe cuándo y dónde y cómo tocar en el momento justo, entrar en el lugar justo y llegar al lugar justo. Así que doy gracias a Dios por este momento, por los que están conectados. Vicky, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a tu bebé. Catita, Dios bendiga a tu bebé también, esos nuevos nacimientos. Si tienen la oportunidad de enseñarles a sus niñitos, de instruirlos, de decirle que hay un Dios que los ama, que hay un Jesús que vino a morir por ellos y que quiere que sean sus amigos, háganlo. Porque la mejor enseñanza que uno le puede dar a un niño es decirle que ellos son importantes para alguien. Porque hoy en día estamos viendo muchos suicidios de niños que se sienten solos porque sus padres no le han inculcado que hay un Jesús que los ama, que hay un Jesús que está pendiente de ellos. La palabra del Señor dice: dejad los niños venid a mí y no os impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú le cuentas a un niño una historia, ellos van a quedar asombrados y van a querer saber más. Así que si tienen la oportunidad de comenzar a leerles en la noche algún pasaje bíblico o alguna historia, hay una aplicación que se llama Glorify que tiene versículos muy lindos para los niños, les cuenta las historias y le dice: hola niños, buenas noches, hoy día vamos a escuchar la historia de Daniel, a escuchar la historia de José, a escuchar la historia de Jonás, y se los cuentan y los niños comienzan a querer aprender y interiorizar más. Y créanme que la fe de un niño es una fe que Dios la premia, porque así como ellos creen fervientemente en que Dios va a hacer algo, Dios lo hace, Jesús lo hace. Entonces, qué mejor que inculcarle a las generaciones que son las generaciones del mañana y que ellos puedan transmitir a su generación esto de querer servir a Jesús. Así que, como les dije, vamos a pasar a la palabra de Dios, a lo que trae el Señor para nuestras vidas el día de hoy. La palabra de Dios se encuentra en Mateo 14, del 22 en adelante. Y dice así: saludos Mirellita, que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus hermosos hijos, y sigue aferrándote al Señor, sigue, porque sin Dios uno no puede hacer nada. Sin Dios, dice la palabra del Señor, ni las hojas de los árboles se moverían si no es por el poder de Dios, si no es porque le plació a Él. Así que voy a leer acá, voy a leer solamente en mi versión hoy día, porque no me carga la otra Biblia. Y ya dice. Y dice así la palabra del Señor. Yo sé que esta historia igual es como bien, la han escuchado harto los que conocen la palabra del Señor, pero vamos a leerla. Dice: Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente, los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solito al cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba en el contra del viento, las olas golpeaban con mucha fuerza en la tempestad. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y se fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Y allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: realmente tú eres el Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Mateo 14, del 22 al 32. Padre amado, tu palabra ya ha sido leída. Tu Espíritu Santo es quien hablará a través de mí, quien entregará lo que tú quieres entregar, Señor. Como siempre digo, yo solamente soy el garzón que entrega el plato y tú eres el que cocina, tú eres el chef, el que sazona el alimento, Padre amado. Y solamente soy el portavoz para poder entregar lo que he recibido por gracia de parte tuya. Quita toda palabra humana de mi boca para no herir a nadie,
para no dejar dolor en el corazón de nadie, Señor. Pero si tú hoy día nos quieres hablar, es porque estás preocupado de nosotros, es porque nos amas y nos quieres enseñar cada día cómo funciona servirte y entender que tú eres suficiente. Para cualquier cosa tú eres suficiente. Y si te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo. Perdona todas mis ofensas, Señor, todo lo que haya salido mal de mi interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Y si en mi corazón hay algo malo, sé tú sacándolo, Padre amado. Reconozco que solo tú eres digno y merecedor de toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de todo, voy a empezar como a desglosar de quién era Pedro. La palabra de Dios tiene por título, dime cuál es tu miedo y te diré cuál es tu barca. Así. Para los que no saben o los que están conectados siendo cristianos, nosotros tenemos este programa porque es hecho para gente que tampoco conoce a Dios. Entonces, si ustedes ven que nosotros hablamos así como que se escandalizan, no se preocupen. Dios a nosotros no nos va a castigar por hablar de esta manera, sino que Él quiere que muchos se salven, muchos procedan al arrepentimiento, muchos conozcan el amor de Jesús. Y como les decía, vamos a ver más o menos la biografía de Pedro. ¿De quién era Pedro? Pedrito era un hombre de carácter fuerte, seguro de sí mismo y hablaba y actuaba con convicción. Apasionado, intenso, valiente y sencillo. De pescador rústico a discípulo intrépido y luego a líder apostólico de la iglesia primitiva. O sea, Pedrito tuvo sus buenos escalones. Y Pedro era muy impulsivo. Pedro era uno de los que siempre andaba al choque, uno de los que, ay Jesús, no hagas esto, yo te voy a proteger. Pedro era así. Y él quería andar en todas porque le llamaba la atención la sensibilidad que tenía Jesús de conmoverse con el dolor de los demás, esa empatía, eso propio del carácter de Jesús. A Pedro le llamaba mucho la atención. Y decía, ¿por qué este hombre será así? Yo me lo imagino a Pedro diciendo esto. Entonces, ahora no se trataría de otro, sino que de él y de Jesús, de Pedro y de Jesús. Sabemos que Pedro fue el mismo que lo negó 3 veces. Nosotros lo recordamos porque, Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces, pero Pedro lo niega por miedo. Y nosotros muchas veces también, muchas de las cosas que hacemos las hacemos por miedo. Y no estoy justificando a Pedro en este momento, pero nos limitamos tanto a ver lo malo en las personas que no vemos las cosas buenas que hizo Pedro en este momento, porque se trata de Jesús y Pedro, la historia que vamos a narrar en esta hora. Más encima, cuando arrestan a Jesús, Pedro viene y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús lo mira así como, Pedro, ¿en serio no había aprendido nada todavía? Y viene Jesús, le pega la oreja y todo, pero Pedro ahí, al choque siempre. Pero lo defiende en el huerto. Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Necesito que cuides de mis ovejas. Y las ovejas son las personas que reciben el evangelio, las personas que reciben las buenas noticias. Pedro la mayor parte del tiempo estaba con Jesús, cerca de él, porque tenía esa admiración, ese hambre de aprender por qué él podía hacer lo que hacía, por qué él era Jesús, por qué hacía milagros, tenía esa necesidad de saber qué es lo que había detrás del corazón de Jesús. Fue al monte de la transfiguración cuando ve a Moisés y a Elías, sube Pedro, también estaba Pedro metido ahí. Y tuvieron miedo también. No tengan miedo, le dice Jesús, chiquillo, porque fue, me parece que Pedro y Juan. Pedro le cortó la oreja al soldado, por amor a Jesús. Pedro defiende a Jesús en el huerto. Pedro negó a Jesús por miedo. Pedro caminó sobre las aguas porque entendió que Jesús era suficiente. Y de esto se va a tratar el mensaje el día de hoy. Si lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta que Pedro hizo cosas que uno se imagina que nadie va a hacer. El Pedro pescador a el Pedro de Hechos, que es el Pedro del líder de la iglesia primitiva, Pedro, le sirvió ser como era para llegar al lugar donde Jesús quería que llegara. Si ustedes leen el libro de Mateo, Marcos, Hechos, se van a dar cuenta de que siempre Pedro andaba a la que salta. Pedro siempre estaba ahí, se atrevía a todo por amor a Jesús. Yo voy, déjame ir, yo voy. Pedro así.
impulsivo, decidido, jugado Pedro. Cuando los discípulos vienen, mire, todo esto viene de cuando Jesús anteriormente, si ustedes leen el 14:13, Jesús estaba en ese momento viviendo la muerte de su primo, de Juan el Bautista. Y no se dio tiempo para vivir su muerte, sino que estuvo ahí y se bajó porque la gente lo seguía mientras él se metió en la barca a estar solito. Y decía, ellos tienen más necesidad, voy a ir por ellos. Después él que dice, vamos a hacer, había gente que tenía hambre, los discípulos dicen, se va a hacer muy tarde, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada, los vamos a quedar aquí, vamos a multiplicar. Y Jesús así como bien light, vamos a multiplicar los panes y los peces, dice, y le vamos a dar de comer a toda esta gente. Y yo me imagino a los discípulos mirándolo, porque Jesús hablaba con tanta autoridad, con tanto poder, porque tenía el poder del Espíritu Santo en él, tenía el poder del Padre, tenía la aprobación del Padre. Entonces cuando Jesús termina todo esto, le dijo, súbanse a la barca, ustedes váyanse, le dice, y me esperan allá, yo me voy a despedir a la gente, y después voy a estar un rato solito, porque yo me imagino que en ese intertanto Jesús sube al monte, y sube a orar, y ahí sube a orar y a entregarle quizás su pena, la pena que tenía por haber perdido a su primo, por el cansancio también de estar con tanta gente, porque a mí, cuando yo salgo y hay mucha gente en el centro, a mí me molesta mucho. Yo llego cansada, llego agotada. Y llego a la casa y como que me quiero tirar a la cama y ahí me quedo un buen rato. Y es la costumbre de estar tanto solo, de estar siempre en soledad, de estar siempre en la casa, lo que dejó lo que dejó la pandemia. Entonces Jesús quería también estar solo y le dijo, váyanse, súbanse a la barca, yo después los alcanzo. Yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿y cómo nos va a alcanzar si se supone que la barca va a quedar a mitad y va a ir? No se lo explicaban seguro. Pero ellos se subieron, obedecieron, se fueron y Jesús se fue a orar. Aquí en el versículo 22 dice, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla. Yo me quedaré aquí, despido a la gente, los alcanzo más tarde. Y cuando la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Y ahí estuvo orando hasta que anocheció. O sea, oró su buen rato. Se mantuvo en soledad mucho rato, en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y mientras tanto la barca ya se había alejado bastante a la orilla, navegaban en contra de las olas. Ya había tempestad, ya había tormenta, ya me imagino a los discípulos asustados, ahí con miedo. Mira el viento, mira esto, cómo se mueve todo. Y más encima que aparezca Jesús caminando sobre el agua, ahí yo creo que por eso, un fantasma. Y ellos se asustaron porque nunca pensaron que Jesús, como Jesús era tan especial y tenía sus aparecidas de la nada así, apareció caminando sobre el agua. Y van ellos, le dicen un fantasma y se empiezan a asustar. Y yo me imagino a Jesús, cálmese, miércoles, soy yo. Me lo imagino diciendo así, no tengan miedo. Y entonces Pedro le respondió. Y ahí Pedro así como que, si realmente eres tú, le dijo, manda que yo camine. Manda que yo pueda ir realmente sobre el agua y hacer lo mismo que haces tú. Yo me imagino a los discípulos así como el Pedro otra vez, siempre queriendo sobresalir. Siempre el Pedro saltándose los protocolos y queriendo demostrar. Y quizás Pedro no quería demostrar que él era así como, soy Pedro, el bacán, no. Sino que a lo mejor Pedro quería ver si él iba a ser capaz de tener esa fe y hacer lo que hacía Jesús. Entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro va y comienza a caminar. Y Jesús, yo me lo imagino, buena Pedro, bacán. Creíste en mí, estáis caminando, estáis haciendo lo mismo que yo. Pero de repente sopla el viento y empieza a moverse el agua y Pedro se asusta, le da miedo y empieza a hundirse. Y ahí es cuando Jesús le dice, pucha Pedro, iba a ir re bien, iba a ir súper bien, pero te asustaste. Y él le grita, Señor, Señor, sálvame, me hundo. Y de inmediato Pedro dice, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, Señor, sálvame. Y Jesús extiende su brazo, agarra a Pedro y le dice, Pedro, ¿por qué confías? Tú confías muy poco en mí.
¿Por qué dudaste? Pero ustedes se dan cuenta que Jesús en ningún momento lo avergüenza en medio de cuando estaban los discípulos. No lo avergüenza, sino que calladito entre los dos le dice, ¿por qué dudaste? Iba a ir re bien, Pedro, ¿por qué? Y los discípulos no se dieron cuenta de nada porque ellos estaban ahí, en el agua. Estaban in situ ahí haciendo lo que lo que Pedro le pidió hacer. Y le dice, ¿por qué dudaste? Ahora subámonos a la barca. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Y cuando entonces los discípulos confunden en este hermoso relato a Jesús con un fantasma, Él les dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Por qué se asustan? Así muchas veces nosotros tenemos miedo de todas las cosas que comienzan a suceder. O cuando vemos algo en la atmósfera espiritual nos asustamos porque no estamos acostumbrados a ver cosas en lo sobrenatural. Jesús se toma el tiempo, como les decía recién anteriormente, para orar, para prepararse. Quizás se tomó el tiempo para poder hacer eso de caminar sobre el agua también. Y entonces los discípulos lo vieron y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque quizás todavía no estaban familiarizados con la forma tan poderosa de actuar de Jesús. Pero hubo uno que se arriesgó a salir de su barca, de su zona de confort, y dijo, Jesús, yo quiero ir, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Y los discípulos, yo me lo imagino que se codearon y se rieron, así como, se va a caer, Pero no, Pedro se arriesgó a salir de ahí, de la barca. Ellos se quedaron en su comodidad, en la barca, de espectadores. Pero Pedro salió de la barca y dijo, ya, yo voy a ir. Y no le importó fracasar, no le importó que a lo mejor le iba a dar miedo, sino que él fue. ¿Pero por qué? Porque él comprendió que Jesús era suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios nos mande a hacer algo, Jesús va a ser suficiente. Que podemos fracasar, nos podemos equivocar, quizás tú intentaste una pyme, intentaste abrir una empresa, te fue mal, no importa. Uno aprende de los fracasos, en los fracasos se experimenta el aprendizaje. No te estoy diciendo que sea así como, fracasado, no, sino que uno fracasa para aprender. De los errores se aprende. Bueno, Pedro aprendió que en ese momento Jesús era suficiente. Y tengamos en cuenta que después de eso la barca se había alejado bastante. Entonces, para que Jesús llegara hasta ahí tenía que haber un milagro. Caminar sobre el agua era uno de los milagros que Jesús podía hacer. Los discípulos lo vieron y no lo reconocieron. Entonces Pedro comienza a caminar y me imagino la cara de los discípulos en la barca así cuando está caminando. Y lo veían de lejos porque me lo imagino caminando desde lejos. Y Pedro tambalea y se comienza a hundir. Así como nosotros nos hundimos cuando veíamos que vienen problemas, cuando veíamos que lo que queríamos hacer no nos salió y nos empezamos a hundir. Muchos de nosotros pensamos que lo que Pedro hizo fue impulsivo, pero Pedro se arriesgó al fracaso. Sí, era impulsivo, pero si no era impulsivo no era Pedro, era parte de su personalidad. Pedro tenía que ser así porque en su ADN ya estaba ser así. Y aun cuando habían 11 que por miedo no quisieron arriesgarse a lo que Pedro se arriesgó, ese uno creyó que Jesús era suficiente para salir de su barca. Pero Pedro tuvo miedo, no por lo de los demás, ni por el ridículo que quizás ellos pensaron que estaba haciendo, sino que Pedro tuvo miedo porque el viento comenzó a soplar fuerte. Y debido a la fuerza del miedo, o sea, a la fuerza del viento, Pedro se asusta y empieza así como, se empieza a desesperar. Y le dice, me estoy hundiendo. Y Jesús llega ahí en ese momento y le dice, no te vas a hundir, estoy yo aquí, no tengas miedo, no dudes, Pedro. Y así mismo hoy día Dios te dice, siente que te estás hundiendo, no tengas miedo, Jesús está a tu lado. Si tú lo llamas, Él va a ir. Si tú le dices como el grito de socorro que hizo Pedro, Señor, Señor, sálvame. Si tú le gritas ahora, Señor, Señor, sálvame, Él te va a ayudar, Él va a ir porque Él no es indolente al dolor de nadie, no es indolente a la necesidad de nadie. Imagínate si le hubiese dicho Pedro, yo no te mandé a caminar sobre el agua o a querer hacer lo que
lo mismo que hice yo, no te mandé a hacer así como Kiko, sino que Jesús fue y le dijo, lo tomó y le dijo, Pedrito, ¿por qué dudaste? Pues ahí va y tan bien, Pedrito. Pero no se lo reprochó delante de los demás, sino que fue entre él y Jesús, entre Pedro y Jesús, los dos solos. No lo ridiculizó, no lo avergonzó. Y lo que me llama la atención es que ellos seguían en la barca, seguían ahí, sin experimentar lo que experimentó Pedro. No le importó el fracaso. Él se bajó, llegó, caminó y le da la mano a Jesús cuando se está hundiendo. Y ahí reconoce que Jesús es suficiente. ¿Cuántos, cuando vienen los fracasos, comenzamos a hundirnos por miedo? Pensamos que el fracaso fue malo, nos damos cuenta que fracasar es parte, y no nos damos cuenta que fracasar es parte de arriesgarse y aprender algo nuevo. Es aprender algo nuevo. Muchos en su tiempo nos decían que equivocarse era malo, que fracasar era malo, te fue mal, no aprendiste. No, fracasar es parte del aprendizaje que nosotros tenemos que tener, porque si sin errores no vamos a aprender, porque de los errores se aprende, dice la gente de la sociedad, y es verdad, uno de los errores va a aprender, pero cuando tú te das cuenta que en esos errores está metido Jesús, Jesús es suficiente para que ese error sea una bendición, ese fracaso sea una bendición. Y hoy te pregunto, ¿cuál es tu barca? Por eso al principio del mensaje yo le decía, dime cuál es tu miedo y te diré cuál es tu barca. ¿Cuál es tu barca? Te pregunto hoy día yo. ¿El chisme, la pornografía, el ver el error en lo ajeno, el juego, la adicción o la ira? O muchas cosas más. ¿Qué es lo que no te deja ver la suficiencia de Jesús y soltarte de la barca, de esa barca que te tiene, como los tenía los 12 ahí, expectantes? ¿Temes pedir ayuda? Pedro no temió. Pedro estaba ahí y fue tan sincero que dijo, ok, yo me metí en esto, yo mismo tengo que pedir ayuda. ¿Temes pedir ayuda? Pedro no temió porque sabía que Jesús era suficiente. Entonces entendió que en su miedo podía ir al auxilio divino, al socorro eterno, que es Cristo. Y no dudó quedar en vergüenza, sino que solo gritó, Maestro, sálvame, me estoy hundiendo. Tu barca puede ser el éxito. Te sientes tan exitoso que piensas que no necesitas a Jesús en tu vida para caminar sobre el agua. Pero para caminar sobre el agua y en medio de la tempestad necesitamos de alguien que sea nuestra ancla, que sea nuestro brazo, que cuando nos sintamos hundir podamos echar mano a Él. Hay cuánta gente en el mundo que se suicida porque no tiene esa ayuda divina, no saben que hay un Dios a quien clamar, que hay un Jesús a quien acudir, al Jesús que acudió a Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Cuál es el área que te retrae a no confiar en Dios? Cuando Jesús ve que Pedro se suelta y camina, dice, ¡ay, Pedro, bacán! Pedro, genial. Te felicito, Pedro, estás confiando. Lo hiciste. Pero cuando el viento sale más fuerte, al Pedrito le tiritaron las cañuelas. Le dio miedo. Y a nosotros es normal que nos dé miedo, somos seres humanos. El otro día escuchaba un testimonio de una persona que decía que habían personas que creían que porque él era pastor no se podía enfermar. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y tenemos derecho a enfermarnos. También nos podemos enfermar porque el cuerpo, la carne se cansa, se resiente. Entonces, él decía, las personas pensaban que porque yo era pastor, ni siquiera iba al baño. Son seres normales. Somos personas normales que tenemos fracasos, tenemos caídas, tenemos lágrimas, tenemos alegría, vivimos un montón de cosas. Y créeme que cuando uno se acerca a Cristo, vive más cosas y esas cosas te enseñan a amar cada día más a Jesús. Lo que decía al principio mi esposo, que en cada cosa que nosotros vivimos es un aprendizaje constante. Vamos aprendiendo que la suficiencia de Dios y de Jesús lo es todo, lo son todo, para poder entender que el Espíritu Santo actúa en nosotros cada día perfeccionándonos. Y no perfeccionando para decir, ay, soy perfecto, no, sino que perfeccionándose Él en nosotros, porque todo lo que tenemos viene de Él. Pedro se arriesga.
probaste un negocio y no te salió, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo porque hay que arriesgarse. Sientes que tienes todo en tu contra, vuelve a intentarlo. Dale la mano a Jesús y que no te importe el fracaso. Jesús es suficiente para caminar sobre tu tempestad, sobre cualquier tempestad. Él es suficiente. Si los problemas te toman por sorpresa, vivirás en la barca. Si a ti te sorprenden los problemas, vas a vivir en la barca como lo hicieron los 11 que estaban ahí, que no quisieron arriesgarse como Pedro, sino que se quedaron ahí por miedo al fracaso, por miedo al ridículo. A mí ya ningún problema me sorprende. Ya es como que uno se toma tanto de Jesús que dice que todo lo que viene ayuda para bien. Todo lo que uno pueda vivir obra para bien. Y cuando comienza a comprenderlo, siente que un problema es parte del aprendizaje y de una lección que Dios nos quiere dejar. Y no te estoy diciendo que Dios te va a enviar problemas, sino que no. Son cosas que en la vida del ser humano son necesarias para madurar, para crecer, para dejar lo que nos dejaba esa sensación de que éramos suficientes. Y nosotros no somos suficientes, sino que Jesús es quien tiene que ser suficiente en nuestras vidas. Pedro el intenso se arriesga a las 1000 maneras de morir. Se arriesgó a las 1000 maneras de morir, porque en medio de la tempestad el agua se mueve, el viento sopla, podría perfectamente haberse ahogado, pero él se arriesgó porque sabía que ahí estaba el Mesías, sabía que ahí estaba el Hijo de Dios. Él salió de la barca, aun cuando los otros dijeron, ya el Kiko Pedro se mandó su canapé, él quiere sobresalir, pero Pedro salió, no para sobresalir. Los otros se quedaron de brazos cruzados, pero Pedro salió a buscar lo que él necesitaba para seguir aferrándose a la fe, que era creer en Jesús y en Dios. Pero él hizo algo que ninguno de ellos se atrevió a hacer. Corrió el riesgo y lo dejó todo por ir cuando el Jesús le dijo, ven. Él podría haberle dicho, no, Jesús, yo no le hago a eso, yo no me sumo a eso, o yo no te acompaño con eso. Pero él fue, él salió de la barca, obedeció. Todos fallamos. Y si no te mandas la que se hizo Pedro, tarde o temprano te alcanzará el riesgo. Tarde o temprano vas a tener que intentarlo. Si necesitas hacer algo, toma el riesgo, pero pídele siempre la mano, la suficiencia de Jesús. Escoger seguir a Jesús es salir de la barca cada día un poco más. Es salir de lo que tú crees como ser humano y dejar que la suficiencia de Jesús te alcance. Salir de la barca es eso. Vieron a Jesús y se asustaron. Pero Pedro le dice, cabros, háganse un lado. Porque si yo no me arriesgo, nunca voy a saber qué se siente caminar como Jesús en medio de la tempestad. Si él no hubiese dicho, ya cabros, permiso, ustedes quédense ahí, pero yo sí quiero experimentar lo que es caminar en medio de la tempestad con Jesús. No quiero que ustedes me lo cuenten, yo quiero vivirlo. Pedro quiso vivirlo. Porque sabía que Jesús estaba ahí, que si se hundía Jesús no iba a dejar que se hundiera, obviamente, pero él se arriesgó a creer que Jesús estaba ahí, en medio de su tempestad, en medio de su problema, en medio de sus nuevas decisiones. Y lo mismo te digo yo hoy día, escoger seguir a Jesús es salir de tu barca, es salir de todo lo que las personas te decían, ay, no hagas esto, no hagas esto. Seguir a Jesús es hacer caso a su voz. Y te va a mandar a hacer cosas que tú ni te imaginabas que ibas a hacer. Y esto no es primera vez. No es la primera vez que Pedro experimenta miedo. Mientras más te alejes de tu barca, vas a sentir miedo. Pedro constantemente experimentó el miedo. Miedo cuando lo negó, tuvo miedo. Porque si lo apresaron para matarlo, dijo, pucha, a mí también me van a matar. También le dio miedo, pero después lo defiende. Después lo defiende y comprende que una vida sin Cristo, sin reconocer a Cristo, no es nada. Y yo muchas veces he sentido miedo. Chicos, chicas, amigos, amigas, yo muchas veces he sentido miedo. Cuando a mí Dios me llama y me dice, tienes que hacer este programa, tienes que hacer esto. Y yo así como, ¿pero por qué yo? ¿O por qué? ¿Para qué yo? ¿Cómo puedo hacerlo yo?
Y cuando Dios me pide hacer este café con Jesús, le dije, pero yo, Jesús, yo no soy la persona indicada, no. Y me dijo, si tú crees que yo soy suficiente para ti, vas a poder hacer esto y más. Pero no te fíes en tu propio entendimiento, como dice la palabra. Me dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y si tienes al Espíritu Santo, me dijo, lo tienes todo. Y ahí entendí que tenía que hacerlo. Que quizás el miedo siempre va a estar. Pero si no me arriesgaba, no iba a poder llevar el mensaje a tu vida el día de hoy. Renunciar a la comodidad es salir de la barca. Yo renuncié a mi comodidad de querer estar ahí quizás ayudando solamente a mi papá y no hacer nada más, pero elegí renunciar a la comodidad, elegir quizás renunciar a las burlas de las personas que tengo en mis perfiles por seguir a Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús y experimenta el mover del Espíritu Santo, a ti ya no te da vergüenza hablar de Jesús, ya no te da vergüenza andar con poleras evangelizando, que la gente te mire, ya como que uno ya dice, me entrego porque para esto nací, para esto Dios me trajo. Los apóstoles se hicieron adictos a la barca. Hay cuántas personas que se hacen adictas a la barca y a la banca en la iglesia. Se quedan ahí, están ahí esperando. Y no se arriesgan como Pedro a hacer ese que alcanza su momento de caminar en la tempestad. Hermanos adictos al miedo, que no quieren descubrir más allá de lo que les enseñan sus pastores. Aprendan, experimenten, o sea, no se vayan al mundo, sino que experimenten lo que es la vida en Cristo. En la noche, si tienes tiempo, cuando ya todas las luces se apagan, a eso de la madrugada, si tú tienes ese momento de soledad, dile, yo quiero ver algo, Señor, yo quiero ver esto, yo quiero empezar a acercarme a ti, y te aseguro que tu vida va a cambiar. Porque cuando uno se experimenta a ir más allá de lo que le enseñan en las iglesias, uno se da cuenta que se encuentra con el Cristo, se encuentra con la presencia misma del Espíritu Santo, y eso es lo que cada cristiano tiene que hacer, buscar salir de la barca, salir de ese barquito en el que quizás caben sus buenas personas, pero no estás destinado a estar en la barca, estás destinado a caminar sobre la tempestad. Salgan de la barca, interioricen que después de la confesión de fe, la restauración y el bautismo hay más. Pero esto es para los Pedros que se arriesgan a salir de la barca. Si tú eres el Pedro que hoy día se va a arriesgar y va a decir, no importa lo que me digan mis amigos, yo tengo ese deseo de servir a Jesús, tengo ese deseo de conocerlo, de buscarlo, tengo ese deseo de hacer esto por Él. Hazlo, sal de la barca, no te quedes como los otros 11 que se quedaron mirando ahí y no vivieron lo que vivió Pedro. Tómate el riesgo y crece en el Señor. Si caminas sobre el agua, te expondrás una y otra vez al fracaso, a cometer errores, pero no hay nada que a Dios no le guste más que ver lo humilde que te tornas cuando cometes errores. Cuando vas aprendiendo a ver el fracaso como una oportunidad de surgir. No hay nada que a Dios le guste más que ver cómo tú creces en humildad. Y no te digo humildad para andar diciendo, yo soy humilde. No, porque eso no es humildad. En Dios jamás habrán fracasos, sino solamente aprendizajes. Dios no quiere que tú fracases, sino que aprendas. Aprendizajes que te van a llevar a nunca más querer volver a tu barca. Cuando tú conoces a Jesús, nunca más quieres volver a lo que eras antes. Nunca más. ¿Pueden más tus miedos, tus dudas, que tu fe? Te pregunta hoy en este día el Señor. ¿Pueden más tus miedos? ¿Pueden más tus dudas? ¿Pueden más el que dirán que tu propia fe? Ver fracasar a alguien desde la barca puede ser muy morboso, burlesco y estimulante. Pero te digo algo, ese Pedro que quiso salir se arriesgó. Pedro estuvo muy cerca de la gloria y el fracaso. Pero estuvo ahí, en la gloria y el fracaso. Cuando sales de la barca, nunca más vas a ser un espectador. Nunca más. Cuando sales de tu zona de confort, decides salir, nunca más vas a ser un espectador, sino que vas a ser el vividor de lo que Dios te va a dar, de lo que Dios te va a mostrar a través de Jesús y el Espíritu Santo. Fracaso
Ahora, de ahora en adelante, míralo como una oportunidad de crecimiento. ¿Te equivocaste? Ok. Oportunidad de crecer. Pedrito, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús. No me imagino a Jesús avergonzando a Pedro, sino que lo llame y le dice, Pedrito, ¿por qué dudaste? Así como entre nos. ¿Por qué dudaste? Y se lo comenta en soledad. ¿Y por qué se lo comenta en soledad? Porque Jesús nunca te va a avergonzar, nunca te va a hacer pasar vergüenza. Él está tan preocupado de que tú le conozcas y que no te avergüences de él, porque quizás la gente te va a mirar mal, quizás la gente va a decir, ay, ese no acepta a los gays, no acepta a las lesbianas, y no, nosotros no es que no los aceptemos. Lo que nosotros no aceptamos es el pecado que hay en ellos, pero no a ti como persona en sí. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Cuando decides salir de la barca, saltar a la tempestad, las cosas comienzan a cambiar. Ya nada vuelve a ser igual. Si no sales de la barca, nunca sabrás cuánta fe y obediencia hay en ti para demostrarte a ti mismo que Jesús es suficiente. Si no sales de la barca, nunca vas a saber de qué está hecha tu fe, de qué está hecha tu obediencia. Es como cuando te caes y todos te ven. Yo pasaba cayéndome. Yo pasaba en el suelo porque tenía el pie plano. Y yo me caía y así como que me paraba, no me dolió. Y por dentro tenía unas ganas de llorar de pura angustia. Pero eso pasa cuando uno se arriesga al fracaso. Pero de ese costalazo yo aprendía que no tenía que andar corriendo. Yo era muy buena para correr, aún andando con falda en el colegio yo corría y siempre me caía. Tengo las rodillas negras, donde me sacaba las costritas porque siempre me caía. Fracasar es crecer, es aprender a vivir en la suficiencia de Jesús y no en tu temor dentro de la barca. Eso es fracasar, aprender a vivir en la suficiencia de Jesús y no quedarse dentro de la barca. Arriésgate, como lo hizo Pedro. Pedro dijo, ya cabros, permiso, yo sí. Ustedes no, pero yo sí. Y digo esto con propiedad. Esperar en el Señor es lo más difícil que uno como cristiano puede pasar. A uno se le hace una eternidad, pero Dios en eso te comienza a enseñar lo que es la paciencia, la fe, el dominio propio. Te comienza a enseñar cosas que tú quieres que las cosas sean así, pero no son así. Él comienza a enseñarte de una manera que te quede la enseñanza, que tú después lo recuerdes y dices, para esto era lo que tú me estabas enseñando, Señor, ahora entiendo. Pero uno le pregunta, a mí todos me dicen, nunca le preguntes para qué, nunca le preguntes por qué. No, nunca preguntes por qué, sino pregúntale para qué. Y yo una vez un día le dije al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué me dicen para qué o por qué? Y el Espíritu Santo me dijo, tú a mí me puedes preguntar lo que quieras. El para qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Pero depende de mí. Cuándo, cómo y dónde yo te doy la respuesta. Eso va a depender de mí. Tú pregúntame lo que tú quieras, me dijo. Pero yo te daré la respuesta en el tiempo que corresponda. No ahora, no antes, no después. Pregúntame lo que quieras, para qué, por qué, cómo, dónde, cuándo. Pero en el tiempo mío te voy a dar la respuesta. Porque si yo te doy la respuesta ahora, tú vas a dejar de insistir en eso que me estás pidiendo o que me estás preguntando. Y al Padre le encanta que insistamos. A Dios le gusta mucho nuestra insistencia. Y al dejar de insistir, uno deja de aprender, me decía el Espíritu Santo. Uno deja de querer más, de anhelar más, de tener eso que tenía Pedro, que él quiso arriesgarse para ver y experimentar lo que se sentía caminar sobre el agua. Esto es parte de lo que debemos hacer, parte de nuestro llamado cuando nos acercamos a Jesús. Caminar sobre la tempestad, no te voy a decir que vas a caminar sobre el agua literal, sino que parte de la tempestad, afrontar la tempestad es parte del llamado. Por lo que Pedro hizo, los discípulos entendieron que Pedro se arriesgó. Él se desafió y Jesús le demuestra que aunque se haya hundido, le dijo, no importa, Pedrito, yo soy suficiente. Aunque tú te hundas, no importa. Hoy Jesús te dice, yo soy suficiente en medio de tu problema. Yo soy suficiente para que tú puedas caminar sobre tu tempestad.
Tú decides ahora si eres ese discípulo, uno de los que se quedó en la barca por miedo al ridículo, al fracaso, como espectador. O si eres ese Pedro que se arriesgó al fracaso, sin importar la vergüenza que sobrepondría el miedo a hundirse. Y con esto quiero terminar. Pedro lo niega cuando prometió no dejarlo. Pedro lo defiende, aun cuando todos sus discípulos no entendían quién era Pedro, quién era. Y Jesús le dice, ¿y quién dices tú? En Mateos 16:15 le dice, entonces, ¿quién soy yo? Y los otros le dicen, como que no sabían los otros discípulos quién era. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy yo, según tú? Y Pedro le dice, el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho hombre. Y Jesús se alegra y le dice, buena, Pedro, ahora ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Petros, le dice, que significa roca. Porque yo fundaré mi casa sobre la roca que eres tú, le dice. Porque tú vas a llevar el corazón de muchos al corazón de Jesús. Y Pedro lo entendió todo. Por eso, y no estoy diciendo que Pedro sea así como a quien hay que seguir, sino que al único blanco perfecto que tenemos que seguir es a Jesús. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Pedro se arriesgó. Los 12 se quedaron ahí. Arriésgate. No hay nada más que Dios no premie que una persona que se arriesga cuando tiene a Jesús. Cuando le dice, Jesús, yo quiero hacer esto, pero quiero pedirte la dirección a ti. ¿Tú crees que sea prudente hacerlo? Y ora, entrégaselo y dile. Y si Él te da el pase, créeme que no vas a fracasar. Va a ser parte de tu aprendizaje. Esta ha sido la palabra del Señor, chicos. La palabra que Dios nos tenía para poder comprender que Jesús es suficiente. Que si tenemos a Jesús lo tenemos todo. En el banner de publicidad decía que si quieres que el mejor director dirija tu film, tu película, tiene que ser Jesús. Con Él no van a haber finales. Solamente van a haber comienzos, y comienzos nuevos, comienzos buenos, comienzos con aprendizajes, comienzos donde tú puedas ver el poder y la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Así que los insto a que sean ese Pedro que salga de la barca, y si aún tienes ese miedo de estar permaneciendo en tu barca, ya llegará el tiempo. Pídele al Señor que llegue mi tiempo de salir de la barca, que llegue mi tiempo de poder entender para qué he nacido, para qué me has traído a esta tierra, Señor. Este ha sido el mensaje, chicos. Los bendigo a todos los que están conectados con toda bendición de lo alto. Esto es lo que el Señor me ha entregado. Una manera sencilla de poder entender su palabra, de poder entender cómo Jesús nos ama tanto que nos habla a nuestro corazón y nos entrega enseñanzas que uno a veces pasa por alto. Pero oro en esta hora para que pueda quedar en tu corazón. Así que vamos a orar para después dejar aquí a mi esposo para que él haga el top y lo demás. Así que voy a orar. Padre de la gloria, me voy a tomar este tiempo para orar, Señor Jesús, por la vida de las personas que están detrás, las que están necesitando un milagro, Padre amado, las que están necesitando una sanidad, las que están necesitando ser ese Pedro que sale de la barca, Señor. Ese Pedro que se arriesga a todo porque entiende la suficiencia de nuestro amado Jesús. Voy delante de ti en esta hora a orar para que tu Espíritu Santo comience a convencer de pecado, Señor. Recuérdales lo que tienen que entregarte delante de ti, como decía el descifrando el mensaje. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que vengamos luego corriendo, que no dudemos más y nos podamos poner a cuenta contigo. Porque si nuestros pecados fueren muy negros, Señor, muy rojos o muy azules, Padre, para ti no hay ningún pecado que sea imposible de limpiar. Tú eres en tu inmenso amor un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios de amor, que a lo bueno llamas bueno y a lo malo malo,
pero tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta hora a ti, Dios, oro por la vida de los que necesitan de ti, por la vida de los que necesitan ser alcanzados por tu amor, Señor, para que tu presencia pueda vivir en ellos, Señor, y puedan ser ese Pedro que comprendió que tú eras el Hijo del Dios viviente, y tú eres suficiente, Padre amado. Gracias por tu palabra, por enseñarnos de manera tan lúdicas, Padre amado, de maneras en que nosotros podamos comprender el amor con el que amaste también a tus discípulos y el amor con el que nos amas a nosotros, Señor. Gracias por la vida eterna que salió desde tu costado, por la sangre que salió para redimir nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Bendice las vidas que lo van a escuchar más tarde. Bendice las vidas de las personas que siguen ahí en sintonía queriendo aprender de ti. Y respóndeles lo que anhelan su corazón. Tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nos deleitamos en ti, tú ves lo que hay en nuestro corazón y nos respondes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Voy a llamar a mi esposo, que no sé dónde está, para que pueda continuar con el café con Jesús. Se ha pasado la hora un poquito. Traté de no alargarme tanto, pero cuando uno habla del Señor, uno se sorprende, porque es increíble cómo Dios a uno lo llama y lo hace hablar y le da palabra. No es uno que tenga el don de la palabra, no, sino que es el Espíritu Santo el que habla a través de uno. Ahí lo estoy llamando para que venga a continuar con el café con Jesús. Ya vamos a estar culminando. Si usted tiene alguna petición de oración, algún agradecimiento, por favor participe. Hoy día no vamos a tener espacio publicitario, pero sí vamos a tener nuestro concurso. Por favor, si están ahí, concursen, no se desconecten. Mireia, si estás ahí, por favor concursa, porque te puedes ganar esta agenda. Esta es la última agenda que nos queda. Viene con una lapicera. Viene con una lapicerita. Y esta agenda se va de regalo. Es una agenda de café con Jesús. Todavía estoy un poquito congestionada. Así que los invito a que puedan participar en este concurso. Así que vamos a preguntar. Voy a preguntar cómo era, a ver si estuvieron atentos, cómo era el título de descifrando el mensaje, no, sino de la palabra. Si alguien se acuerda de cómo era el título, se lleva la agenda y se la hacemos llegar. A ver. Los que no han compartido, compartan, por favor. Si alguien me dice, todavía nadie contesta. Se me perdió el coordinador, así que voy a tener que terminar. Yo no sé para dónde se fue. Ya. Nadie se quiere llevar la agenda, entonces nadie me va a decir nada. Se guarda la agenda. Muy bien.
Se acaba de ganar la... Matías, me aparece primero Matías. Se acaba de ganar la agendita. Que Dios les bendiga, chicos. Vamos a dejar el programa hasta aquí. Hoy día no vamos a tener espacio publicitario porque se me perdió el coordinador. No sé para dónde se fue. Así que vamos a despedirnos con la bendición de lo alto. Y yo les insto a que sigan. A que sigan. Se lo doy a otra persona, dice ya. Si alguien más quiere participar, después me lo deja por interno. Quiero instarles a seguir confiando, así como confió Pedro, a que sigan buscando del Señor. Y vamos a orar para ser despedidos en la paz del Señor. Que Dios bendiga a nuestros pastores que ya están mejor, se están mejorando. Un abrazo para todos, bendiciones. Saludamos a los que se conectaron. Voy a leer acá mientras. José Luis, bendiciones. Pastora, muchas bendiciones. Tamara, María Victoria, Mireya. Buenas noches, bendiciones, dice el pastor. Saludos a su prima, a Pablo Riquelme, Fernando López Tapia, el Fernando, a Matías, a Camila, a Francisca, Estrella. Saludos a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar en esta hora. Padre de la gloria, te damos tantas gracias por este momento en el que pudimos comprender lo que era salir de tu barca, Padre amado, salir de la barca, arriesgarnos como Pedro. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a todos los hermanos que se conectarán más tarde, a los que recibirán de ti esta porción de tu palabra, a los que entenderán que seguirte a ti es lo mejor, que si tenemos a Jesús lo tenemos todo. Bendecimos la vida de todos los que se conectan en YouTube, en Instagram, a todos los que lo verán más tarde. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestro pastor Gabriel, de nuestra pastora Isabel, de nuestros hermanos en Ovalle, en Coquimbo, Señor, en el sur, Padre Santo, en la 8ª región también, Señor. Gracias, Señor, porque entregamos lo que hemos recibido de ti por gracia. La gloria y la honra sean siempre para ti, Señor. Y bendice, Señor, todo lo que se hará durante este fin de semana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos, que Dios les bendiga grandemente. Nos estaremos viendo el próximo sábado, si Dios quiere. Sigan confiando en Dios, sigan buscando del Señor y acérquense confiadamente, que si ustedes ya hicieron la confesión de fe, ya son parte del reino. Así que cuídense mucho, muchas bendiciones y no se olviden de compartir, porque siempre es bueno compartir la palabra del Señor.